Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un miércoles más que estamos transmitiendo en vivo desde la oficina de Safe Solutions Abogados. Mi nombre es Daniel González Monsiváis y quisimos realizar un día especial respecto a las prestaciones navideñas. Por obvias razones nos encontramos ya en el mes de diciembre y pues el ideal es que nosotros podamos saber, podamos nosotros conocer cuáles son las prestaciones a las que tenemos derechos en esta época de Navidad. Y bueno, pues como es costumbre, todos los miércoles lo que tratamos de hacer es que esta sea una charla y si tienen dudas, preguntas, con toda la confianza nos pueden preguntar. Muchas gracias a las personas que ya están conectadas, Lucero, Luis Carlos, muchas gracias por seguirnos y les pedimos que puedan compartir esta transmisión para todas las demás personas, sus compañeros, que les pueda ser de mucha utilidad. Bueno, pues una de las prestaciones que todos conocemos que en Navidad nos alegran es el concepto de aguinaldo. Y el aguinaldo puede tener inclusive diversos nombres, lo más común para los empleados, los trabajadores que son del 123A. Hago esta distinción porque unos son los trabajadores del Estado y los otros son los trabajadores que están en el régimen obligatorio del Seguro Social, que es pues, la mayoría de todos nosotros. Los trabajadores estatales o de organismos públicos centralizados, descentralizados o inclusive de alguno de los otros poderes se rigen por el apartado B y si bien es cierto todos tienen un aguinaldo, estos montos varían. Por otra parte, los trabajadores que se encuentran bajo un contrato colectivo de trabajo, como lo que era en ese entonces Ferrocarriles Nacionales de México, ahora que se dividió en Kansas City, bueno, aquí en la parte del noreste, y Ferromex, las otras empresas como Pemex, CFE, el Seguro Social, que tienen contratos colectivos muy importantes. Esta parte de los aguinaldos se encuentra dentro de sus reglamentos de jubilaciones o pensiones o dentro de los reglamentos de prestaciones, que son un anexos al contrato colectivo de trabajo. Todos esos varían y se genera una prestación que algunos establecen un día determinado, que sería, como la Ley Federal del Trabajo lo establece, hasta el 20 de diciembre con esa fecha límite, con ese deadline, y en otros la Ley del Trabajador del Servicio del Estado, que establecía al 15 de diciembre y se pagaba inclusive en dos periodos, 15 de diciembre y luego el otro al mes siguiente, 15 de enero. Los municipios, los ayuntamientos también bajo sus propios contratos colectivos o acuerdos internos que establecen un pago también de 30 días antes del 15 de diciembre o otra parte en el mes de enero. Pero bueno, ¿qué es el aguinaldo? Bueno, todos sabemos que es un pago que se hace como prestación, todos tenemos derecho, todos los que somos trabajadores en el régimen de seguridad social, en los cuales el patrón nos va a dar 15 días de nuestro salario tabular. El salario tabular, hay que hacer la diferencia entre salario diario integrado, salario tabular, salario diario de base de cotización, porque cada uno de estos salarios tiene un precio distinto. Sobre eso, bueno, cada uno de los salarios se utiliza para una situación en lo particular y en específico. Si nosotros vamos a ser liquidados porque se va a extinguir la fuente del empleo, entonces se utilizaría el salario diario integrado, que integra pues todo, inclusive el aguinaldo es parte de esa integración y se suma al salario tabular. Si nosotros vamos a recibir un salario, una liquidación en base a nuestro salario ordinario, que es prácticamente lo que se pagaría, es el salario diario, es decir, sin incrementarle los otros conceptos, sin incrementarle nada, es el salario que se divide en tu quincena, tu semana, y se te pagaría así el monto, serían 15 días de tu salario tabular. Ahora, los trabajadores que se encuentran al servicio del Estado, inclusive ha habido muchas controversias, por decir, los maestros tenían varios juicios porque ellos pretendían, en el momento que tenían la ley anterior del ISSSTE, en donde se les concedía una suma igual a los trabajadores en activo, y los trabajadores en activo se les pagaba 60 días o 90 días, ellos
demandaban que ese pago debía ser de la misma manera hacia ellos, es decir, que su pago sobre salario debiera ser como los activos, porque manejaba una cuestión superior. Sin embargo, esta situación ya se ha resuelto en los tribunales y la Corte determinó que al momento de cambiarse a una cuestión de un trabajador que ahora sería jubilado, van las reglas en base a lo que establece la ley del servicio, a la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que concede un pago solamente de 40 días. Eso, inclusive en los estados, Guanajuato, aquí en Nuevo León, ha habido esa misma controversia y la Corte, bueno, en esa resolución digamos que ya dio un fallo en el cual pues todas las demandas, aunque estén todavía en trámite y no se hayan resuelto, muy seguramente se van a resolver de esa manera. Y de esa manera sería que a lo que establece la ley del servicio de trabajadores al servicio del Estado, es lo que van a obtener. No obstante que hayan demandado el beneficio como si fueran trabajadores activos. Ahora, los contratos colectivos, como les decía, pues bueno, la CFE en su cláusula 31 concede 63 días de salario tabulado. Esta parte, bueno, obviamente son prestaciones extralegales y al ser prestaciones extralegales, pues única y exclusivamente se pueden regir bajo lo establecido en el contrato colectivo de trabajo y esa parte pues no se puede ni incrementar ni disminuir, sino en un contrato colectivo de trabajo es muy rígido, tiene que ser única y exclusivamente lo señalado en el mismo, bajo el principio de pacta sunt servanda. Entonces, esa parte en los trabajadores de CFE, pues les va muy bien, a los trabajadores de Pemex, en la cláusula 152, pagan 60 días de salario ordinario y establece unas fechas, el 1 al 15 de diciembre, y se computarán del 1 de diciembre al 30 de noviembre, y tienen una fecha límite en dicho clausulado. Los trabajadores del IMSS tienen también un muy buen aguinaldo, y lo rige la cláusula 107 del propio contrato colectivo. También varía, por decir, los trabajadores IMSS varían la cuestión del aguinaldo si cambia el régimen de jubilaciones en términos del artículo 6 del reglamento de jubilaciones y pensiones, que es anexo al contrato colectivo. También varía el monto de ese salario al monto del salario en base a lo que establece el propio contrato para los trabajadores en activo. Entonces, si eres activo, tienes otra percepción de salario. Si eres jubilado, cambia. Y esto es algo muy sencillo, no podría ganar más un trabajador que es jubilado que un activo, por varias razones, porque primero que nada, esta persona sería muy productiva laboralmente y generaría riqueza o generaría ganancias a la empresa, y el trabajador que es jubilado única y exclusivamente recibe una compensación de los beneficios que él le generó a lo largo de su vida laboral a la empresa. Entonces es una gratificación que se hace una distinción. Había de muchas demandas en esa situación en lo que querían igualar a lo que ganaban los activos con lo que ganaban los jubilados. Obviamente eso no podía ser, se resolvió por parte de la Corte bajo los mismos supuestos del mismo principio general de derecho, pacta sunt servanda, que no podía ser superior bajo ese supuesto, porque un trabajador que es bajo el régimen de jubilaciones no puede pretender ganar lo mismo que un activo por esos principios. El trabajador de Telmex, en su caso, pues bueno, él obtendría en su cláusula 174 del contrato colectivo de trabajo, un 40%, deberá pagarse de la siguiente manera, 40% antes a 62 días de sueldo, perdón. Entonces estos aguinaldos vienen en aumento según lo que se pudo definir dentro del contrato colectivo de trabajo, y esa parte le compete a tanto el sindicato como al patrón en el momento de las negociaciones. Inclusive esos aguinaldos van aumentando según la revisión del bienio. Si el contrato es revisado, si el sindicato emplaza huelga, sobre ese emplazamiento de huelga se revisa el contrato y puede ser que haya un incremento sobre esa cláusula del aguinaldo, que son prestaciones accesorias. Sin embargo, aunque sean incrementos al salario, también le pueden modificar a la revisión de ese contrato colectivo, inclusive podría ser mayor de lo que ya actualmente tiene. Ahora, ¿qué pasa con las cuestiones de las pensiones para los trabajadores que son, para el régimen jubilado, todos los jubilados por el Seguro Social?
se dividen en dos. Hay unos que se les paga 15 días y hay otros que se les paga 30 días. A quienes se les paga 30 días son los que devienen de las pensiones de vejez, invalidez y cesantía. Estas personas obtendrán, o viudez en su caso, obtendrán el beneficio de los 30 días. ¿Por qué? Porque devienen del régimen del 167 y 164 de la Ley del Seguro Social, y esa parte se concede esos 30 días. A los otros que se les paga 15 días son porque sus pensiones se originaron por un accidente de trabajo o por, obviamente causó la muerte derivado de un accidente de trabajo y le quedó a los descendientes una pensión de o viudez, una pensión de orfandad, una pensión de ascendencia a ellos, pero como es una tabulación distinta, a ellos les corresponden esos 15 días. Caso contrario que a las personas que les corresponde una pensión o que su derecho inició con una pensión de cesantía vejez, porque esa viene de un ramo diferente. En los anteriores programas en los que hemos transmitido, hemos tratado de hacer la distinción en una cuestión que es riesgos de trabajo y la otra cuestión que es vejez, cesantía, vida. Estas dos se tabulan de una manera distinta y nosotros cuando somos asegurados, nosotros pagamos nuestra pensión, nuestras aportaciones y van a diferentes rubros. Unos rubros son las cuestiones del accidente de trabajo, que por eso se nos pagaría una pensión distinta, y la otra es cuando yo ya tengo 60 o 65 o yo tengo la pensión de viudez por los derechos que generó mi cónyuge por alguna situación, por una enfermedad, por la muerte de una enfermedad general, pero que no tiene ninguna relación con un accidente de trabajo. En ese sentido es la diferencia sobre lo que se cobra en nuestras aportaciones al Seguro Social. Entonces, como son dos regímenes financieros, a uno se le conceden esos 15 días y al otro se conceden 30 días derivado de cada uno de esos dos supuestos. A grosso modo, eso es lo que nosotros nos correspondería para obtener nuestro aguinaldo, que es muy diferente a una cuestión de fondo de ahorro, porque los fondos de ahorro hay algunos que sí se pagan dentro de estas mismas fechas, pero el fondo de ahorro es un ahorro que nosotros vamos dejando a la empresa y la empresa va computando, e inclusive hay unos que dicen, si yo te quito un porcentaje, yo empresa te concedo otro porcentaje igual. Ese fondo de ahorro, el 15% que nosotros le dejamos a la empresa para que nos lo ahorre, ese 15% no es una prestación. Ese 15% o ese dinero, dependiendo de cómo esté el contrato colectivo, es un dinero tuyo. Es un descuento que se te hace de tu salario, es decir, ese es dinero que ya ganaste, pero se te retiene y se te va ahorrando. La empresa, por contrario, algunas que dicen, te voy a dar una cantidad igual en porcentaje o te voy a dar una cantidad de dinero igual a lo que ahorras, y ese otro sí es prestación, dependiendo si es por un contrato colectivo de trabajo o cuestiones nada más que son única y exclusivamente acuerdos entre las partes. Pero esa otra parte sí es una prestación y si no se reclama en tiempo, prescribe. La otra, que es el ahorro, no prescribe porque es su dinero. Esa es la parte que tendría que reclamar. No obstante que hubiera trabajado 30 años, 15, 20, los que hayan trabajado, no le debería de prescribir ese derecho porque no es una prestación, es un ahorro. Y ese ahorro es de su sueldo, de su dinero, y ese dinero es el que tendría que tener la empresa por usted porque usted lo ahorró o se lo descontó. Caso contrario al otro porcentaje que paga la empresa y que sobre ese efectivamente sí es una prestación porque se lo están dando única y exclusivamente porque usted ahorra un monto y la empresa, por ser su trabajador, por generar la cuestión del ahorro, le está dando un porcentaje a su favor de gracia. Entonces la suma de esos dos porcentajes le corresponderían ahora sí el total del ahorro. Si no le entrega nada, usted, y ya pasó mucho tiempo, usted puede mandar obviamente completo el ahorro, pero si ya pasó más de un año, 2 años, más de 2 años, muy seguramente la empresa se puede excepcionar diciendo que ya le prescribió ese derecho. Si usted no demanda el aguinaldo y dice, bueno, ahí cuídenmelo, tengo mucho dinero, me sobra, y no demanda nada, entonces va a prescribir al año siguiente porque esa sí es una prestación. Entonces usted tiene que estar pidiendo que se le pague su aguinaldo en los tiempos que necesita. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si las personas que estén
dentro de esta transmisión tengan alguna duda, nosotros con todo el gusto podremos resolvérselas, perdón. Y aquí, como hemos dicho en anteriores ocasiones, nuestra intención es que usted conozca de una manera platicada, de una manera más simple, a qué tiene derecho, y sobre el conocimiento que usted obtenga, puede usted tomar las mejores decisiones o exigirlas. Es una cuestión de derechos y obligaciones. Si no hay nadie que nos pueda, que tenga dudas, nosotros nos veríamos la próxima semana con otra charla. No olviden que nos pueden marcar a nuestros teléfonos que están apareciendo en la liga, y también si ustedes quieren que nosotros hablemos de un tema en especial, con toda la confianza nos pueden escribir. Tenemos muchos clientes que nos han estado pidiendo que repitamos algunos de las charlas que ya tuvimos, y nosotros estaremos encantados de poder complacerlos. Mi nombre es Daniel González Monsiváis y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.